La salvación es por gracia, es decir, un regalo inmerecido, un regalo precioso que lo obtenemos por la gracia, por el amor, la misericordia de nuestro Dios y Padre. No es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino que fue por la gracia, el amor del Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué maravilloso que no nos deja solos, sino nos deja con su Espíritu Santo que nos ayuda hasta el final. Les invito, hermanos, que sigamos adelante correspondiendo a esa gracia inmerecida, en obediencia y fidelidad, en servicio a nuestro Dios, y que también compartamos el mensaje, la palabra, el Evangelio, para que más almas sean salvas y tengan vida eterna de gozo y paz con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso poder nosotros, hermanos, tener el privilegio de compartir el Evangelio que lleva vida, que lleva salvación, que lleva esperanza, que restaura, que liberta, que ha cambiado nuestras almas, que ha cambiado nuestro lamento en gozo, porque cuando tenemos paz con Dios, tenemos gozo, el gozo de nuestra salvación en nuestra fuerza. Sigue compartiendo palabra del Señor, sigue compartiendo la buena nueva. El Evangelio es poder de Dios. Sigue compartiendo con amor, que a su tiempo veremos la cosecha. ¿Cuál cosecha? La cosecha preciosa de almas viniendo a los pies de Jesús, teniendo perdón de pecado y vida nueva y vida en abundancia. Sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de bendición para nuestras almas. Leer la Biblia, hermanos, la verdad que es un privilegio que el Señor nos concede como hijos y siervos suyos. Tenemos la necesidad como personas, como creyentes también de seguirnos nutriendo, de seguirnos llenando de su palabra. Así oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor amado. Tanto amor y tanta gracia, Señor, recibida. Tu Padre Celestial mandaste a tu Hijo unigénito, oh Dios mío, a tomar nuestro lugar, a morir en esa cruz, a pagar nuestra deuda, a derramar su sangre, a ser ese cordero tuyo, precioso Padre, que quita el pecado del mundo. Gracias por esa sangre derramada, mi Señor y Salvador Jesús, por ese amor, por esa obediencia. Y consumaste el plan de salvación. Gracias por enviarnos la promesa del Padre, tu Espíritu Santo que está con nosotros. Enséñanos, Señor, ayúdanos a comprender, a retener y a vivir tu palabra, a compartirla para la gloria y la honra de tu nombre. Bendecimos, exaltamos tu nombre, damos gloria a tu nombre, Señor. Que todo lo que hagamos, digamos, Señor, glorifique tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quedamos reunidos para leer tu palabra con tu ayuda, Señor. Tómanos de tu mano, no nos sueltes y danos fuerzas, Señor. Gracias, amado Padre. Amén. Amén, hermanos. Quiero darle gracias al Señor porque nuevamente está obrando en mi salud. He tenido fuertes ataques nuevamente estos últimos días y también pues las últimas semanas, días bien, días mal, pero sigo confiando que el Señor ha hecho un milagro en mi vida y qué lindo es poder andar caminando, hermanos. Fueron 7 años básicamente que estuve luchando muy fuerte con la esclerosis múltiple y el Señor me ha concedido en su gran bondad seguir caminando, seguir hablando, seguir, hermanos amados, adelante de su mano poderosa. Así que damos gracias al Señor y disculpen un poco mi voz, un poco carrasposa, pero quiero continuar con la ayuda del Señor con el plan de lectura, porque si un día nosotros nos quedamos, hermano, es un riesgo y también, hermanos amados, nos vamos acomodando, nos vamos enfriando y eso trae grandes consecuencias a nuestra alma. Así que damos gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, antes de la lectura, los puntos más clave, los puntos importantes destacados en la lectura de los capítulos que hemos estado realizando. Continuamos con la lectura del libro de Josué, capítulo 19. Nosotros leíamos para la gloria del Señor cómo se va finalizando ya la repartición de la tierra. Se demuestra aquí la fidelidad del Señor, se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas a su pueblo Israel. Leíamos la asignación de las tierras a las tribus restantes. Faltaba la asignación de territorios a Simeón, a Zabulón, a Isaacar, a Aser, a Neftalí y a Dan.
Y así se completa la división geográfica de Canaán. No fue un trabajo fácil, es una tierra muy extensiva, muy hermosa, y a cada uno por suerte, ¿verdad? Delante de Jehová, dice la palabra, Josué echó suerte ahí en Silo, y así puedo ya ir completando esta preciosa pero también compleja misión, porque no solo era de repartir, recordémonos que también ellos pelearon, lucharon contra gigantes, lucharon contra gente que era atroz, que era fiera para luchar, para pelear, hermanos amados, y fueron cumpliendo. Y tuvieron también desaciertos, ¿verdad? Aspectos que no pudieron ellos cumplir, como limpiar completamente la tierra, y de eso hemos hablado en los anteriores capítulos. Bendito Dios, lo hemos visto, lo hemos comentado, lo hemos leído para la gloria del Señor. Vemos aquí un dato bien interesante, y aquí vamos a hacer un poquito de pausa, que fue la repartición de la tierra, la herencia para Simeón. A Simeón dice que su territorio se ubicó dentro de lo que fue la repartición extensa que Judá recibió. Judá recibió gran abundancia. Sabemos de que Judá fue favorecida de parte de Dios. Sabemos para la gloria del Señor que es la tribu de la cual vino la bendición, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la tribu de Judá. Entonces se cumple la profecía que Jacob da sobre sus hijos en cuanto también a Judá y a Simeón. Y para eso nosotros tendríamos que irnos allá a Génesis 49, ¿verdad? En Génesis 49, y lo vamos a leer rápidamente para que nos quede acá, hermanos amados, para exaltar el nombre de nuestro Señor, de que cómo Él cumple sus promesas, cómo Él se manifiesta en bondad y Él es fiel. Y hermanos, cuando Jacob y todos los patriarcas, ¿verdad?, daban una última palabra antes de morir, lo que ellos declaraban sobre sus hijos era bendición profética, y ahí también resaltaba su rol y todo lo que a ellos les iba a acontecer en su vida. Vemos, hermanos amados, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jacob estaba molesto, y aquí está dando una sentencia a sus hijos por algo que hicieron. Ya lo vamos a ver en detalle. Simeón y Leví, dijo Jacob, ¿verdad? Son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desajerrataron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Eso fueron las últimas palabras de Jacob, el padre, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, hacia ellos, hacia Simeón y hacia Leví. Pero ¿por qué viene esto? Porque ellos, hermanos amados, cuando su hermana Dina fue deshonrada, recordemos que ella salió, ¿verdad?, a visitar a las hijas de donde habían llegado ellos, a las hijas del país, y vio a Siquén, hijo de Hamor, dice la palabra, que era un heveo. Este era un príncipe de aquella tierra. Este hombre la tomó y abusó de ella, se acostó con ella, la deshonró. A todo esto, hermanos amados, si leemos completo el capítulo 34 de Génesis, nos damos cuenta que hubo una reacción, porque su alma, el alma de este joven príncipe, quedó ligada al alma de Dina, y él básicamente la va a pedir en matrimonio, queriendo reparar el daño. Entonces, básicamente, para resumir el relato, para ver el contexto en lo cual, por qué se le está distribuyendo de esa manera a la tribu de Simeón la tierra, es porque venían ellos acarreando esta situación que ellos habían hecho mal proceder ante la situación que había pasado con Dina. Si bien es cierto, como hermanos tenían pues ellos sus sentimientos de dolor, de que ellos pues habían visto cómo su hermana había sido pues deshonrada, pero ellos vinieron a querer hacer un acuerdo con Jacob, y ellos les dicen, Israel les dice que ellos tenían que circuncidarse si querían ser parte de su tribu, ¿verdad? Ser parte de ellos, entrar como familia. Entonces ellos accedieron, y entonces cuando se hizo la circuncisión, dice la palabra del Señor, que vinieron los varones y se circuncidaron, pero al tercer día, que ellos estaban en un gran dolor, porque no es lo mismo hacerlo a un bebé, que a los 8 días es menos su sangrado, menos la inflamación, menos riesgo que a un adulto. Los adultos estaban adoloridos, y cuando sentían ellos ese tercer día el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, dice la palabra,
que los dos hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, porque todos estaban en dolor, y mataron a los varones. Y entonces, amados hermanos, también mataron a filo de espada a Hamor y a Siquén su hijo, mataron a todos y tomaron a Dina, la sacaron de la casa, es decir, Dina ya estaba instalada en la casa de ellos como parte de su familia por el acuerdo al cual habían llegado. Y entonces hubo muertos por doquier y así saquearon la ciudad porque habían amancillado a su hermana, ¿verdad? Tomaron sus ovejas, tomaron sus cabras, tomaron los asnos, todo lo que había en la ciudad y en los campos y los llevaron cautivos, a los niños, a sus mujeres. Y entonces Jacob se molestó y lo reprendió a Simeón y a Leví y dijo estas palabras. Lo vamos a leer, está en el capítulo 34, versículo 30b. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? No le dijeron, papá, perdónanos, papá, nos arrepentimos, mira, nos duele haber fallado y procedido de esta manera, nos dejamos llevar por el rencor, por la ira, por el deseo de venganza. No, entonces ellos todavía cuestionan, ¿verdad? De esta manera, como que veían ellos las cosas. Entonces, él les dice que lo va a esparcir dentro de Israel. Por eso es que vemos, bendito Dios, que la herencia de Simeón, su territorio, fue tomado de la porción excesiva que tenía Judá, abundante tierra para Judá. Entonces ellos fueron ubicados en una parte delimitada dentro de ellos y bastante pequeña, cumpliéndose así la sentencia de dispersión y división de parte de Jacob. ¿Por qué? Por su violencia, por su crueldad, por haber matado hombres en su ira, por haber deshonrado la familia. Entonces tenemos que tomar nosotros enseñanza de que cada uno de nuestros actos trae consecuencias personales, familiares y congregacionales. Y él lo llama instrumento de iniquidad y rechaza su violencia. Entonces la sentencia se estaba cumpliendo porque Jacob le dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, por haber masacrado a los habitantes de Siquén. Así que vemos este resultado en la repartición de la tierra y se cumple la profecía que recibieron por boca de su padre Jacob. La herencia de Josué, bendito Dios, vemos que fue maravilloso cómo él estaba concluyendo ya casi su servicio a Dios, su servicio a toda la comunidad, al pueblo de Israel. Y Josué, recibe al final su propia ciudad. Timnat Será se llamaba la ciudad en Efraín, y Efraín significa fructífero, evidenciando su humildad al pedir porción tras asegurar que ya todos tenían su tierra, que ya todos estaban instalados, que ya todos estaban ya repartida la heredad. Pues entonces hasta el final Josué toma su parte que bien pues le pertenecía. Él era parte del pueblo, había peleado, había sido fiel, había sido un hombre líder, un hombre muy respetado y honrado de parte del Señor también. Vemos la culminación del reparto, pues el capítulo concluye con la finalización de la distribución de la tierra, y Dios usó al sacerdote Eleazar y a Josué en Silo, cerrando esta etapa de división geográfica. Vemos aquí en este capítulo, bendito Dios, que cada tribu recibió su lugar. Y ahí se refleja el cuidado providencial de Dios Padre, dándoles una herencia específica a cada uno de los suyos. Eso con respecto al capítulo número 19. Vamos a ver qué leímos en el capítulo 20. En resumen, pues vimos el establecimiento de 6 ciudades de refugio, tal como el Señor lo tenía previsto. Se menciona Ceres, Siquem, Hebrón, Becer, Ramot y Golán. Recordemos que el propósito de las ciudades de refugio era proteger a aquellos que se habían visto envueltos en los homicidios involuntarios, es decir, que eran accidentales, que no eran premeditados ni con alevosía, ¿verdad? Sino que
se habían visto en estas situaciones y recordemos que antes existía el vengador de la sangre, era un pariente que se levantaba a vengar lo que había pasado en su familia y lo que el Señor quiere es proteger la vida de los inocentes, que no se siga esparciendo la sangre, que no haya violencia, evitar una injusticia que se está supuestamente cobrando una sangre ante alguien que en realidad no quiso hacer daño. ¿Qué tenía que hacer? Pues entrar a la ciudad, explicar su caso a los ancianos y permanecer ahí hasta que se le hacía un juicio y también hasta que el sacerdote que vivía en esa ciudad fallecía, entonces podía salir, pero no podían recibir a gente que había matado deliberadamente por rencor, por envidia, por cualquier situación. Es decir, alguien que ya había tenido problemas, antecedentes de situaciones violentas con su prójimo, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, Dios ordena a Josué separar estas 6 ciudades y estaban distribuidas estratégicamente, 3 a cada lado del Jordán, 3 a un lado, 3 al otro, para que fueran accesibles, que todas las tribus tuvieran acceso a esos lugares. Mire qué bonito, y ahora sabemos de que nuestra ciudad, nuestro refugio es Jesucristo y Él está accesible a todos. Basta que nosotros reconozcamos que necesitamos ese perdón de pecado, que somos menesterosos, que somos necesitados y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Nosotros podemos venir ante el trono de su gracia, suplicarle perdón, misericordia, restauración. ¿Y cómo vamos a demostrar ese verdadero arrepentimiento? Cambiando de dirección, dejando que el Señor nos transforme con su palabra y con su Espíritu Santo, que sea el Señor haciendo esa obra en nosotros, ya no ser los mismos que éramos antes. Bendito Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios y seguimos haciendo las cosas que le ofenden, que a Él no le agradan, que no glorifican su nombre. Aleluya. Bendito Dios, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y creemos que somos cristianos y podemos seguir en la misma vida de pecado y de maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bendito Dios, vemos que la justicia, bendito Dios, se tiene que ejercer sin excepción. La protección estaba disponible para los hijos de Israel, pero también para los extranjeros que vivían dentro de ellos, porque también ellos, si se veían envueltos en una situación así, podían ir a esos lugares de refugio. Bendito Dios. Así que damos gracias al Señor. Esto es lo que leímos en el capítulo 19 y 20. Vamos a leer este día siempre Josué, ahora el capítulo 21, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver las ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los caotitas, y a los hijos de Aarón, el sacerdote, que era de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón, de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar y de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat y de los hijos de Leví, porque para ellos, fue la suerte en el primer lugar. Le dieron a Kiriat Arba del padre de Anac
la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos y sus contornos. Mas al campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, en posesión suya. Y a los hijos de del sacerdote Aarón dieron Hebrón y sus ejidos como ciudades de refugio para los homicidas, además Limna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Moa con sus ejidos, Jolón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín, le dieron a Siquén con sus ejidos, en el monte de Efraín como ciudades de refugio para los homicidas. Además, Geser con su ejido, Kitsaim con sus ejidos, Bet-Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taaná con sus ejidos, Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de la familia de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudades de refugio para los homicidas y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Deberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, Enjanim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Melseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, Rejón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea, con sus ejidos como ciudades de refugio para los homicidas, y además Amodor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneán con sus ejidos, Cartá con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, Neafat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaín con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por su suerte 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra, versículo 43, en adelante. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y la habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra que todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Gloria a Dios. El altar junto al Jordán, el capítulo 22, lo leemos. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los jaditas, a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis jurado todo lo que vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que yo os he mandado.
No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas y a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al lado del Jordán, al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad Josué dio heredad entre los hermanos que está al lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y con bronce y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir de la tierra de Galaad a la tierra de sus posesiones, de la cual había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron, toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel y los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, y todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y que les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros rebeldes contra Jehová? ¿Y no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta el día de hoy, por la cual vino mortandad en la congregación de Jehová? ¿Para qué vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová vuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación entre el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para
volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para hacer sobre él el ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros contra Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto, ni para entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte de Jehová. Nosotros dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino que para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nosotros nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, o para sacrificar, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines, el sacerdote de los príncipes de la congregación, y los hijos y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Gloria sea al Señor. Qué bonito cómo concluye este capítulo. Le pusieron por nombre a esta señal, el altar Ed, por testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Jesucristo es Dios por siempre y para siempre. Amén. Damos gracias al Señor, vamos avanzando. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, hoy pasamos, gloria a Dios, a leer el Nuevo Testamento. Continuamos con este hermoso libro de los Hechos, cómo la iglesia se iba expandiendo, cómo las almas iban siendo salvas a pesar de la persecución, del dolor, del sufrimiento que pasaban los siervos del Señor, los apóstoles, los misioneros. Ellos seguían adelante viendo las maravillas del Señor, que la misericordia se manifestaba también entre los gentiles, no solo a los judíos. ¿Y qué leímos el día de ayer? El capítulo 15. Aquí se relata el concilio de Jerusalén, necesario concilio. Era un tema muy importante y decisivo, determinar si los gentiles que se iban convirtiendo tenían o no que circuncidarse. Esa era la pregunta. Unos decían, los judíos totalmente, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a los judíos? Son totalmente extremos, ¿verdad? Que querían que sí, que se circuncidaran, que ellos tenían que cumplir la ley de Moisés para salvarse, que no bastaba nada más con ser creyente, arrepentirse de sus pecados, convertirse, bautizarse, sino que para ellos estaban diciendo tienen que cumplir la ley, tienen que circuncidarse y judaizarse.
Mientras que los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, Bernabé, todos ellos estaban viendo que el poder de Dios se derramaba, el Espíritu Santo bautizaba a los gentiles, que el Señor no estaba haciendo acepción de personas, que no podían negar el bautismo en agua, dijeron en la casa de Cornelio, aquellos que el Espíritu Santo ya los había bautizado, pero ellos habían crecido como gentiles. Entonces era necesario aclarar esa controversia. Por eso vemos que en el capítulo 15, del versículo 1 al 5, los creyentes de Judea, ¿verdad? Los que eran judaizantes, enseñaban erróneamente. Ellos decían, sí, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, porque esto es necesario para salvación. Entonces esto generó un conflicto no pequeño, un conflicto grande entre Pablo y Bernabé, quienes predicaban la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. La salvación, nos estábamos dando cuenta que la recibimos no por obras, sino que porque Dios en su gran bondad nos da ese regalo inmerecido, sin merecerlo nosotros. Esa es la bella gracia de Jesús, esa gracia sobre gracia que hemos recibido, donde se manifiesta el amor, la providencia de Dios, el cuidado, la misericordia del Señor, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ese concilio en Jerusalén se realiza, lo pudimos ver del versículo 6 al 21 extensamente, y concluye y se resume que los apóstoles y los ancianos se reunieron para debatir este tema, y vemos también de los versículos 7 al 11 que Pedro da en medio de esa reunión un discurso. Defendió que Dios ya había aceptado a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo. Él fue testigo como el Espíritu Santo lo guió, lo llevó a la casa de Cornelio. Bendito Dios, y purificó sus corazones por la fe. Gracias damos al Señor. Entonces Pedro argumentó que imponer la ley es una carga muy fuerte, muy grande sobre los hombros de los gentiles, afirmando que los judíos y gentiles son salvos por la gracia. ¿Cuál es el medio? La fe que el mismo Señor nos da, porque la fe es un regalo, la fe salvífica, y las buenas obras, los resultados de esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que dar resultados, fruto digno de arrepentimiento, buenas obras que glorifiquen al Señor y que muestren para la gloria de su nombre que Él ha hecho el cambio en nuestras vidas. El testimonio de Pablo y Bernabé, el versículo 12, lo vemos también. Ellos relatan también, ellos aportan a todo esto con reunidos, que ellos han visto las señales y las maravillas que Dios ha hecho entre los gentiles. Dios se acordó de nosotros. Dios tenía un plan de salvación. Jesús dijo que tenía también ovejas en otro lugar, que íbamos a ser un solo pueblo al final para la gloria del Señor. La decisión de Jacobo, del versículo 13 al 21, citando las escrituras de Amós, del profeta Amós, apoyó la inclusión de los gentiles y propuso, no les pongamos obstáculo, ¿verdad? Obstáculos innecesarios, cargas, leyes que han sido necesarias para el pueblo de Israel, pero ahora como gentiles, los gentiles conversos, no les iban a pedir que se circuncidaran ni que guardaran todas las leyes, los ritos, los mandamientos que ellos como pueblo del Señor guardaban, ¿verdad? Perdón que me están cayendo varios textos, hermano, por eso vuelvo a ver ahí, me cae. Y me distraigo un poquito, pero con la ayuda del Señor. Bendito Dios. Entonces, hermanos, continuando, pero sí nos iban a hacer a nosotros peticiones. ¿Cuáles son esas peticiones? Y tomemos nota de esto. Se nos iba a pedir, ahí nos incluimos todos los gentiles, los que no nacimos de ninguna tribu de Israel, no llevamos sangre judía, pero sí somos, ¿verdad?, por la fe. En nuestro padre Abraham es el padre de la fe, nosotros somos la iglesia del Señor, por la gloria de Dios. Nos iban a pedir que no nos contaminemos con ídolos. Cuidado, porque nosotros en nuestras tierras, en nuestros pueblos, aldeas, cantones, no sé, como usted lo haya conocido, cada uno de las regiones tenía, hermanos amados, un demonio que se adora, que el Señor lo reprenda. Santaralapio, y hacen las fiestas patronales, que eso es un desorden, y nosotros pensábamos que con eso
agradábamos a Dios, participábamos de procesiones, participábamos de esas fiestas quemando cohetes, haciendo bailes, borracheras, haciendo cosas abominables al Señor. Eso no es celebrar al Señor. Entonces nosotros tenemos que, uno, abstenernos de contaminación de ídolos. Los tamales que hicieron para la Virgen, no sé, de San no sé qué y todo eso, si nos damos cuenta, pues no los podemos comer. ¿Por qué? Porque han sido consagrados a esa deidad. Pero hay un solo Dios, Dios todopoderoso, ¿verdad? Número 2, abstenernos de fornicación. ¿Por qué? Porque hay mucho libertinaje. No confundamos la gracia del Señor con libertinaje. Jesús no murió en la cruz para darnos licencia para pecar. Cuidado. Cuidado, hermano, con la falsa doctrina de salvo siempre salvo, porque el Señor Dios Todopoderoso nos da lección. Si castigó, si el Señor dio juicio y dictaminó cosas, correcciones, disciplinas fuertes a su pueblo Israel, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Porque Dios dice que el Padre que ama corrige. Entonces nosotros no tenemos, hermanos amados, que participar de fornicación, uniones libres. Ahora la gente le ha puesto nombre para suavizar el pecado, pero es pecado. Vamos a juntarnos como pareja, vamos a probar y después tomamos la decisión. No, Dios no puede ser burlado. Dios estableció el matrimonio. Fue Dios que bendijo a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dijo que se multiplicaran. Dios les dio la bendición. Hay que buscar la bendición del Señor y santificar nuestra unión matrimonial, haciendo votos que son santos, solemnes delante del Señor, votos serios de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos en la salud, en la enfermedad. Ahí donde nosotros llegamos al altar de delante del Señor y hacemos nuestras promesas delante de Dios a nuestro cónyuge. El tercero, no comer carne. Esto, hermanos amados, se mantiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Señor venía prohibiendo comer o tomar esa sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida y la vida es de Dios. La vida Dios la ha dado, le pertenece a Él. Venimos a este mundo por la gran misericordia de Él. Dios nos ha creado, nos ha permitido, hermanos amados, esta vida y Él sabe el último día que vamos a vivir en esta tierra. No podemos tomarla nosotros, entonces con eso caemos en un grave pecado. Y lo tercero, lo cuarto era no comer ahogado para mantener esa comunión con el Señor. ¿Por qué ahogado? Porque usted sabe cuando un animal cae al agua y dice la gente, entonces lo vamos a comer. No se puede porque en esa sangre quedó en esa carne quedó toda la sangre. Entonces tiene que ser degollado, ¿verdad? Para que toda la sangre salga del animalito y poder saber que esa sangre está ya esa carne está libre de sangre, bendito Dios, y que nosotros no transgredamos todo esto. Pero esto sí está vigente, lo podemos seguir estudiando a profundidad con la ayuda del Señor en el capítulo 15 de Hechos, del versículo 13 al 21. Entonces vemos cómo también por último el concilio pues acordó que iban a mandar cartas a los gentiles, a las iglesias que se estaban estableciendo, las iban a mandar con Pablo, con Bernabé y por otro lado con Silas también para poder también comunicarles la resolución. Vemos y concluimos que la gracia es un regalo gratuito y es la bella gracia de Jesús, como se llama este canal, este ministerio. Luego les voy a comentar cómo Dios en su misericordia me reveló este nombre hace muchos años. Bendito Dios para que nos acordemos de esa gracia que hemos recibido y que es a través de Jesucristo que nosotros recibimos ese regalo de nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer avanzando, creciendo en la gracia, creciendo en la fe. Bueno, hermanos amados, llegamos ahora al capítulo 16 y vamos a leer ahora que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Siempre la palabra la leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero su padre era griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó
por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí es una excepción, hermanos. El día de mañana, si Dios nos permite, vamos a meditar acerca de esto, ¿verdad? Porque estamos hablando que no se les estaba exigiendo que se tenían que circuncidar, pero esta es una excepción y tiene sus motivos, sus razones de ser. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Encarcelados en Filipo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de las provincias de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de ser azotados públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria a Dios. Hemos terminado la lectura de este día. Vemos aquí, hermanos amados, impresionantemente, el que iba creyendo se iba bautizando. Bendito Dios, se bautizó Lidia, se bautizó también el carcelero en su casa, aún de noche, y el Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos. Qué bendición más grande, hermanos. Llegamos hasta aquí. Damos gracias al Señor. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su esfuerzo, que el Señor nos ayude a todos a vencer todo obstáculo, que el Señor nos continúe formando y derramando de su gracia, de su misericordia en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la congregación. Sigamos compartiendo este mensaje, compartamos la palabra, es lo mejor que podemos compartir, el evangelio, la buena nueva que hay de salvación en Cristo Jesús. Oramos. Gracias, Padre, te damos en esta hora, precioso Dios, como en tu misericordia nos permites leer tu palabra y conocer, Señor, tus maravillas, tu amor, tu gracia, tu poder, oh bendito Dios, y como en tu gran bondad nos has tomado en cuenta para trabajar en tu viña. Añade, Dios mío, Padre Santo, más obreros a tu viña, porque tu palabra es real y fiel. Mucha la mies y pocos los obreros. Inquieta los corazones, Señor, para que anhelemos todos juntos trabajar y que tu reino se expanda, Señor, y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Que las almas sean salvas, restauradas, renovadas. Que esos ministerios, esos dones, esos talentos que han estado enterrados, Señor, salgan, Señor, se puedan multiplicar y puedan llevar gloria a tu nombre santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Si el Señor nos permite, continuamos mañana en un día más. Leamos juntos la Biblia.